Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. Los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia mostraron un vertiginoso ascenso de la derecha radical y populista, aunque sin romper con el conservadurismo tradicional, y una izquierda que, pese a los golpes bajos sufridos durante el mandato de Gustavo Petro, logra mantener una base electoral al parecer consolidada. Eso sí, el uribismo más rancio y elitista quedó otra vez relegado y solo le quedará apoyar o no al representante de la derecha en el balotaje de la segunda vuelta. Para más detalles sobre esta jornada electoral contamos hoy con un habitual invitado de nuestra casa informativa, el licenciado Pavel Alemán, profesor de la Universidad de La Habana. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy agradecido una vez más porque nos acompañes acá en Mundo 2020, por favor. Gracias. Pavel, ¿cuál es tu valoración general sobre cómo ha sido esta jornada electoral en Colombia? Bueno, es una jornada electoral donde yo creo que hay varias cosas que tendría que resaltar. En primer lugar, a pesar de que las encuestas, y creo que era la totalidad de las encuestas, daban ganador a Iván Cepeda, hemos visto que el resultado final ha sido de casi 3 puntos porcentuales de ventaja por parte del Espriella, y esto tiene, vamos a decir que, varias interpretaciones. Ahora, hay otra cosa que yo creo que debería añadir, y es que pese a no haber ganado en primera vuelta, esta es la mayor votación en toda la historia política de Colombia que logra un candidato de izquierda. Yo creo que esto es muy importante y creo que habría que analizarlo, sobre todo a la luz de lo que sucedió en las elecciones anteriores, donde Gustavo Petro resultó electo presidente. Ahora, Colombia es un país complejo por la extensión, la diversidad que tiene desde el punto de vista geográfico y étnico, por el impacto que tiene en las relaciones latinoamericanas y sobre todo por la estrecha relación en materia de seguridad con Estados Unidos. Es decir, Colombia es un país importante en la región, es un país bioceánico porque tiene aguas hacia el Caribe y aguas hacia el Pacífico. Es decir, tiene una importancia trascendental. Y cualquier asunto de carácter político... Y es la entrada de Sudamérica. Claro, pero cualquier asunto de carácter político que concierne a Colombia, lógicamente es de interés en toda la región. Pavel, vamos a ir entrando ya en detalles. Adelantaste un poquito de que el representante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, obtuvo unos cuantos votos más que el representante de la izquierda del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y serán ellos los dos candidatos que van a contender en el balotaje de segunda vuelta. Se esperaba este resultado parcial, no lo digo solo desde el punto de vista del porciento, sino de que fueran estos dos los que, si bien no lograron el 50% más uno de los votos para triunfar ya definitivamente, se esperaba que fueran ellos los que estuvieran al frente de la votación después de esta primera vuelta. ¿Podría considerarse desde tu punto de vista un resultado sorpresivo el que alcanzó la representante del uribismo, que cayó realmente en picada? ¿Cuál es tu valoración sobre estos elementos que te he consultado? Mira, lo primero que me has preguntado, yo creo que estaba claramente definido que iba a haber segunda vuelta y que en esa segunda vuelta iban a estar del Espriella y Cepeda. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, en esto no hay sorpresa. La sorpresa es por el orden que asumen los candidatos a la hora de pasar a segunda vuelta. Y el desplome de Paloma Valencia yo creo que tiene que ver con algo que al interior del Centro Democrático y del uribismo en un sentido más amplio se habló quizá en las últimas semanas. Yo creo que se le liberó la posibilidad a aquellos que votan tradicionalmente por el Centro Democrático de escoger otra opción, sobre todo a partir de que era evidente a través de las encuestas la enorme ventaja que poseían los dos primeros candidatos con respecto a ella. Es decir, no había forma en que ella pasara a segunda vuelta. Entonces, la derecha colombiana, que hay que decir que
al parecer tiene un poco más de conciencia de clase en ese sentido, Ujú. trató de dirimir el orden en que se pasaba a segunda vuelta, desviando votos de Paloma Valencia directamente hacia De la Espriella. Y aquí yo creo que hay también otro, digamos, otro asunto que está de trasfondo. ¿Qué habría de común, por ejemplo, entre el uribismo o particularmente entre Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella? El tema es que ambos en un momento determinado de la vida han tenido relaciones, yo diría que bastante frecuentes, con los grupos paramilitares en Colombia. Cuando uno ve el mapa de la distribución de votos entre los candidatos, sobre todo entre Cepeda y De la Espriella, se percata de que Cepeda ganó en algunas regiones del país que son bien desfavorecidas, la zona de la franja costera del Pacífico, la zona del Caribe colombiano, la zona que está en la Amazonía cercano a la frontera con Perú y con Brasil, incluso algunas regiones que están hacia el oriente, ¿no? Como que mirando casi que a Venezuela. Pero salvo Bogotá, que también la ganó Cepeda, que me parece que es un margen importante de votación lo que sacó allí, alrededor hay como una especie de anillo, que son precisamente las regiones donde han tenido presencia histórica los paramilitares. Exacto, en torno a Bogotá. Y eso por supuesto sale a la vista una vez que uno revisa cómo se coloreó el mapa tras esta primera vuelta. Se avisoran pactos, acuerdos entre las diferentes formaciones políticas para la segunda vuelta. Ya adelantabas que ese sentido de pertenencia de la derecha hizo que a muchos, yo coincido contigo, ya desde una primera elección se fueran a votar a De la Espriella y no a la representante del uribismo. ¿Qué panoramas puedes anticiparnos para ese balotaje de segunda vuelta? Mira, ahí yo creo que algún sector del partido de la U, probablemente del Partido Liberal también, que es probable que apoyen a Cepeda. Pero en el caso de la Espriella, él va a tener el apoyo consciente de aquellos sectores que son uribistas. Sin embargo, te comentaba al inicio que hay que un poco tomar como punto de referencia la elección anterior, donde Gustavo Petro salió electo presidente, porque en segunda vuelta yo creo que juega un papel muy importante en la franja de los indecisos. Eso podría cambiar las cosas a un punto en el que quizás se sorprenda a la gente de que pueda Cepeda tener opciones reales de ser el nuevo presidente de Colombia. Es decir, eso no está descartado. No hay que asumir automáticamente que va a haber una transferencia total de votos por parte del uribismo hacia De la Espriella, por mucha disciplina interna que puedan tener como partido y como base electoral. Y en cambio yo sí creo que hay una parte importante de la sociedad colombiana que en esta primera vuelta no participó, pero que sí pudieran tener un papel decisivo a la hora de determinar quién va a ser el próximo presidente. Pavel, mencionabas a la representante del uribismo y por supuesto a De la Espriella y a Iván Cepeda, que son los que van a ir a balotaje de segunda vuelta. Pero me gustaría que también te refirieras un poquito a esos otros que han ya quedado eliminados, como por ejemplo Sergio Fajardo, Claudia López, alguno de esas otras formaciones. ¿Qué me puedes comentar sobre el papel que jugaron, al menos durante la campaña, y qué podrían ahora representar dentro del proceso que sigue hasta el 21 de junio? Mira, yo creo que es muy marginal la participación de otros partidos en el caso colombiano. Cuando tú sumas los votos que obtuvieron los tres primeros candidatos, cubren casi la totalidad del espectro de aquellos que participaron en la votación. Yo creo que aquí lo que habrá que ver es cómo se comporta el nuevo gobierno en relación con la distribución del Congreso en Colombia. Porque aquí sí las cosas también pueden matizarse y ser interesantes. Un elemento muy importante. Es decir, las alianzas que se van a establecer al interior del Congreso y que pueden viabilizar o no la estabilidad política necesaria para el próximo gobierno para poder aprobar las normas necesarias en el Congreso y poder desplegar las políticas públicas
que tengan cada uno en su proyecto político. En el caso de Abelardo de la Espriella tiene, yo creo que algo un poco serio, ¿no? El uribismo tiene una franja electoral importante en el Congreso, pero el movimiento de Abelardo de la Espriella apenas aparece en el Congreso. Es decir, no es ni siquiera que sea una minoría, es casi inexistente, ¿no? Muy pequeñita. Ya hablaremos un poquito más sobre yo creo que ahí Cepeda tiene mayores posibilidades de poder concertar una agenda mucho más amplia que incluya elementos de las plataformas políticas de otros partidos que han participado en la elección y que tienen representación legislativa. Las alianzas son eso, son procesos de negociación política donde se realizan concesiones mutuas y que quizá, bueno, es muy probable que eso también de alguna manera suavice, debilite el proyecto que originalmente traía el pacto histórico. Pero bueno, esperemos a un poco más adelante. Bueno, ahora te propongo hacer una pausa aquí en nuestro intercambio, pero no se vayan ustedes los televidentes porque quiero comentarles lo siguiente. Y es que Colombia acaba de celebrar esta primera vuelta de sus elecciones presidenciales sin sorpresa mayúscula en cuanto a resultados, aunque la jornada estuvo cargada de matices como el hecho de que el uribismo otra vez resultó relegado y quedó fuera del balotaje de segunda vuelta previsto para el próximo día 21 del actual mes de junio. Ninguno de los dos candidatos que contenderán en esa fecha por la presidencia del país, el ultraconservador Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, que ya lo hemos estado comentando acá en nuestra emisión con nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán, obtuvieron el 50% más uno de los votos que necesitaban para triunfar. Ambos rebasaron el umbral del 40% de los votos válidos emitidos, por lo cual se avisora un complejo escenario de cara al balotaje, donde la pelea será voto a voto. La disyuntiva del electorado es permitir que la izquierda, que en 2022 ganó por primera vez unas elecciones presidenciales en Colombia y que acaba de obtener un mayor % de votos a pesar de quedar por detrás del representante de la derecha radical, continúe su proyecto con otro líder político o dar un volantazo y permitir que un outsider, admirador de Donald Trump, por cierto, y promotor de la mano dura en temas de seguridad, llegue al gobierno. Esa derecha radical y populista, representada por De la Espriella, ha allanado el terreno del conservadurismo convencional con una corriente que se alimenta de impugnar a los partidos institucionales mientras se apropia del discurso antisistema que perteneció generalmente a la izquierda. La contraparte será precisamente el pacto histórico, que a pesar de la lluvia de golpes bajos recibidos durante la gestión del actual mandatario Gustavo Petro, no solo mantiene su base electoral con Cepeda, sino que, como les dije ya, mejora un punto con respecto a los registros alcanzados en la primera vuelta de 2022. Apenas conocidos los resultados de esta primera vuelta, el candidato izquierdista invitó a su oponente a debatir, con lo cual arrancó una nueva y más compleja etapa dentro del proceso eleccionario presidencial que no concluirá hasta el día 19 de junio, 48 horas antes que los colombianos retomen nuevamente el paso hacia las urnas y nuevamente decidan quién será el próximo mandatario para los próximos 4 a 5 años. Continúen ustedes con Mundo 2020, volvemos en instantes con nuestro invitado. Y estamos de vuelta acá en Mundo 2020 con nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán. Pavel, ¿qué puedes decirnos sobre Abelardo de la Espriella? Algunos investigadores lo sitúan como un caso a analizar dentro de la historia de la política colombiana. Es abogado, incluso si bien leí, fue uno de los abogados que participó en la defensa de Alex Saab. Bueno, cosa bastante alejada de
de ser un aspirante presidencial. ¿Qué nos puedes comentar sobre el personaje? Mira, tú ahorita lo calificabas yo creo que de manera muy acertada. Él es un outsider, un auténtico outsider. Él no es un político profesional, no ha sido una persona de una larga vida de militancia política. Lo que sí hay que resaltar es que es una persona extremadamente conservadora en sus concepciones de la vida. Es una persona que está en contra de casi todo lo que podríamos decir son parte importante de las banderas del progresismo. Su empatía por Bukele y por Trump no es casual. Yo creo que existe una conexión con el pensamiento de ellos dos en temas de seguridad pública, con el caso de Bukele, pero con el caso de Trump yo diría que es mucho más amplia. Estamos hablando desde el cambio climático hasta estar en contra de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, hasta en contra de la diversidad sexual que hay en la sociedad. Entonces, y también, por cierto, con Daniel Noboa, porque incluso Daniel Noboa tuvo unas declaraciones previas que fue considerada por el actual todavía gobierno como una injerencia dentro de... Y claro, hay que tomar en cuenta también las tensiones que ha habido entre Ecuador y Colombia en meses recientes, exacto, sobre todo en términos comerciales. Es decir, obviamente aquí también hay empatías y podríamos decirlo quizá hasta un poco alejado por el carácter que tiene con Milei. Pero más allá de esto, es cierto que él proviene del ejercicio del derecho como profesión. Aquí creo que es cuando comenzó su relación con los sectores paramilitares de su país, porque él defendió a muchos paramilitares. Yo creo que le deben favores. Y estuvo muy alineado en aquella época con la visión que tenía Uribe de reinserción de los paramilitares. Una legalización atroz, sobre todo tomando en cuenta los crímenes de lesa humanidad que habían cometido los paramilitares, que siguen cometiendo. Es realmente un caso complejo porque la sociedad colombiana también ha evolucionado. No ha perdido quizás su esencia violenta de los últimos casi poco más de 75 años, pero es una sociedad que ve que puede haber solución a los problemas que tiene, a las contradicciones que tiene, acumuladas a lo largo de generaciones, a través del diálogo político entre todos los actores implicados en el conflicto interno colombiano, que es la visión que ha defendido el Pacto Histórico. Antes lo ha hecho con Petro y ahora lo hace con Cepeda. Él no cree en esto. Es decir, de la Espriella tiene una posición sobre esto bastante clara. Él no cree en la negociación con los actores participantes del conflicto, salvo que sea quizá con los paramilitares. Pero con aquellos que han representado a los sectores menos desfavorecidos y perseguidos políticamente en Colombia, él no está de acuerdo con ese tipo de negociaciones, ni que el Estado colombiano tenga que asumir ningún tipo de responsabilidad o compromiso con respecto a ellos. Y será, me parece, un retroceso importante si de la Espriella llega a la presidencia de Colombia. Además, en un contexto regional que todos sabemos que se ha reorientado hacia la derecha. Hacia la derecha. Bueno, y ya lo mencionabas, en el caso de Iván Cepeda tiene a su cargo llevar adelante a este pacto histórico. ¿Cuál es tu valoración sobre su candidatura? ¿En qué puntos deberá hacer énfasis a partir de estos días y hasta que llegue el balotaje? Mira, Iván Cepeda ha sido víctima del conflicto armado. Ha tenido una relación, yo creo que diferente con el conflicto como defensor de derechos humanos y defensor de las víctimas. Las polémicas, los debates entre él y Álvaro Uribe en ocasiones han sido muy encendidos. De hecho, ha sido amenazado. ¿Ha sido amenazado? No, yo creo que las amenazas contra él no cesan desde hace muchos años. Pero es una persona con carácter y con un compromiso y una determinación con su visión política que yo creo que es inclusiva.
¿Cómo podrá proyectarse esto en una presidencia posible de Cepeda en Colombia? Yo creo que el mal mayor que todavía sigue teniendo ese país, además de los problemas que generan el conflicto, que es a lo que habría que abordar y que creo que es la intención del pacto histórico, tanto en el gobierno actual como en caso de llegar a la presidencia, es el tema de que es un conflicto que ha desgastado a la sociedad colombiana. Le ha provocado una herida enorme, una herida que no solamente hace falta finiquitar con la terminación del conflicto, sino con el esclarecimiento de la verdad. Lo que ha sucedido, las responsabilidades que tienen, que son atribuibles a los diferentes actores. Porque eso te está hablando de transparencia. Si no se puede construir una sociedad diferente, si no se empieza por admitir lo que ha sucedido en el pasado. Y bueno, antes de finalizar, Pavel, aunque no ha concluido su mandato, pero evidentemente ya va de salida, me gustaría que le brindes a la teleaudiencia tu valoración sobre el periodo presidencial al frente del cual ha estado Gustavo Petro. Petro, yo creo que está dejando un país con menos inequidades, un país con más garantías para los trabajadores, con más posibilidades de acceso a servicios de carácter público y universal, servicios básicos. Yo creo que esa ha sido una de las cosas importantes del mandato de Petro. Pero también creo que está terminando su periodo de gobierno dando una lección de lo que representa hacer un gobierno ético y honesto. Cosa que es tan importante en la política y que tantos políticos predican y no practican. Entonces, que hay incumplimientos de muchas cosas que quizás se habían propuesto inicialmente, sí, porque ha habido obstáculos insalvables. Por ejemplo, el gran obstáculo de tener un legislativo mayoritariamente en contra. En contra, por supuesto. Entonces, no es que haya que ser concesivo y decir, bueno, ha sido todo magnífico en la gestión de Petro, pero creo que ha hecho su mejor esfuerzo en condiciones realmente complejas. Y un punto específico que me gustaría que no obviaras en cuanto a materia de relaciones exteriores, ¿cómo evaluarías a Petro? Vemos a una Colombia que estrechó sus lazos en América Latina, pero fundamentalmente con dos países que yo creo que tienen una importancia, un peso específico en la región, que es el caso de Brasil y el caso de México. De México. Eso por un lado. El interés por resolver conflictos que hay en otros países, lo hemos visto en el caso de Venezuela. Sí. No tener una autoestima baja ni acudir a dialogar con aquellos que además lo han increpado públicamente, como es el caso de Trump. Yo creo que fue muy altiva la conversación de Petro con Trump y creo que Trump por primera vez entendió que todos los latinoamericanos no son como él se los imagina. Incluso tuvo algunos elogios en lo particular hacia Petro, que creo que reflejan la sorpresa que se llevó cuando se encontró a alguien que no solamente es ilustrado y que es capaz de articular un discurso coherente con propuestas importantes, sino que además es capaz de hacer todo eso manteniendo su dignidad. Yo leí a un analista en días recientes y destacaba varios de esos puntos que tú señalabas de Petro, y sobre todo uno en particular, que dijo la primera vez que la izquierda logró triunfar y llegar a la presidencia de Colombia y que Petro ha sabido representar con bastante dignidad ese primer gobierno de la izquierda en la historia política colombiana. ¿Coincides? Y además, y sin dejar que su pasado sea utilizado como un estigma, sino muy bien, que lo mantiene con un sentido de orgullo. Es decir, Petro fue un combatiente del M-19. Y hizo muy bien que eso aquel movimiento guerrillero que además hay que recordar que tiene quizás uno de los capítulos más tristes de la historia de Colombia, que fue los sucesos del Palacio de Justicia. Exacto. Es decir, eso marca la memoria histórica también de ese país. Petro no ha renegado en ningún momento de sus orígenes, ni de su pasado.
ni de la justeza de la causa que defendía el M-19. Es decir, yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, cómo no. Coincido contigo. Bueno, muy agradecido, Pavel, por habernos acompañado, como siempre, acá en Mundo 2020. Y a ustedes les digo que recuerden que les esperamos en Cuba Visión Internacional en nuestra próxima entrega con temas de la actualidad mundial. Recuerden, con nosotros en Cuba Visión Internacional.